¿Hace cuánto tiempo vivo en el campo? Ya hace más o menos como 11 años. Sí, 11 años, sí. En el 2000, del paso del 2009 al 2010, ya había tomado la decisión de ir a vivir al campo hace como anteriormente, un año antes de realmente hacerlo. Estuve preparándome, estuve estudiando algunas cosas y ya finalmente en el 2010 recibí esta finca y me vine para acá, para Silvania. ¿Qué me motivó? Eso es una pregunta que tiene que ver mucho con una, un momento bien intenso de mi vida. Eh, Mi papá, cuando yo me gradué de la universidad, yo no estudié profesionalmente nada de cosas que tengan que ver con el campo, estudié música y luego hice una especialización que tenía más que ver con la ingeniería de sonido, con la producción musical. Y cuando ya me estaba graduando, después de 8 años de estudiar estas cosas, fuimos a celebrar con mi papá, fuimos de vacaciones y recuerdo que él en esas vacaciones empezó a enfermar. Llegamos a Bogotá y bueno, empezó un montón de tratamientos y cosas y finalmente el médico nos dio la noticia en ese momento que mi papá tenía un cáncer muy agresivo en las vías biliares y, y desde el momento que supimos el diagnóstico hasta el momento de su fallecimiento pasaron alrededor de unos 2 meses, 2, 3 meses más o menos, fue algo sumamente rápido y pues algo así fue, es algo algo de ese calibre te cambia mucho la vida. Y para mí fue preguntarme cómo una persona de su edad, como una persona tan joven en ese momento, podía estar sufriendo una enfermedad de estas. Hasta ese momento en mi vida, yo tenía en ese momento 24 años, él me llevaba 20 años, y en ese momento en mi vida, pues yo vivía básicamente de la información convencional o de la información general que te dan acerca de los alimentos, acerca del agua, acerca de, bueno, etcétera. Un poco, podría decirlo sin mucha conciencia de cómo iba, de cómo era la interacción de mi propio cuerpo con el medio ambiente en el que estaba desarrollándome. Entonces, cuando pasó lo de mi papá, pues me entregué completamente a estudiar la enfermedad, a estudiar cómo podía, si había alguna esperanza de que se sanara, de que se salvara. Entonces ahí empecé a ver esto de la comida orgánica, de que las personas que sufrían de cáncer les convenía comer comida orgánica y que también tener una vida un poco más relajada y el aire puro y, o sea, un montón de cosas que yo decía en ese momento eran desconocidas para mí. Para mí toda la comida era orgánica, no tenía por qué hacer diferencias en cuanto a esto. Y eso creo que fue algo bien profundo para mí, entender que la mayoría de la comida que nos llevamos a nuestra mesa y a nuestra boca está contaminada con venenos, con residuos químicos que afectan directamente nuestro cuerpo, nuestra salud. Y yo creo que ese fue digamos, la primera grieta por donde empecé a darme cuenta que el mundo no era como yo me lo había imaginado hasta ese momento, ¿no? Esa fue la primera puerta que abrí y de ahí me di cuenta que no solo era la comida, sino también la forma como se potabiliza el agua en una ciudad, el aire que respiramos. En ese momento vi estas estadísticas de que simplemente por vivir en una ciudad ya se reducen unos años tus expectativas de vida por la contaminación del aire que respiras. El tema también de la medicina, cómo tratas tus enfermedades, pues como muy lejos de la medicina natural, como también existe detrás de la salud este negocio de las farmacéuticas, de estas medicinas que no te curan porque no conviene tanto que te curen, sino más bien que te hagas dependiente a cierto tipo de medicamentos, no digo que todos, y así, un montón de aspectos, un montón de aspectos. Simplemente el estrés sonoro el que estás expuesto en una ciudad, cómo te afecta. Y empecé a ver que la enfermedad de mi papá no era algo
no era algo esporádico o una excepción, sino más bien que empezaba a ser la regla. Ya algunas tías se habían enfermado de cáncer anteriormente, pero ya cuando me tocó directamente el tema de mi papá fue cuando empecé a estudiar y a darme cuenta que pareciera que la vida en una ciudad y la forma y las dinámicas que se dan en este tipo de sistemas, pues no apoyaban tu salud, no apoyaban tu felicidad, tu bienestar, sino más bien te convertías de alguna manera en una parte, en un engranaje de un sistema que tenía que ir andando. No importa si te cuesta la vida, si te cuesta tu salud, si te cuesta tu familia, tus relaciones, pero pues así es el ritmo de una ciudad, entonces vas y vas adelante con eso, hasta que en mi caso, algo específicamente como la enfermedad de un ser tan cercano a mí como lo era mi papá, te muestra en qué tipo de rueda estás, qué tipo de rueda de hámster estás, me atrevería a decirlo. Entonces, pues eso fue lo que empezó a abrirme los ojos y la conclusión que tuve ahí fue, bueno, si no quiero estar siendo parte de este tipo de sistemas, si no quiero estar haciendo, de alguna forma también sentí algo de miedo por mí mismo, como, bueno, y si yo luego me enfermo, o si mi mamá me enferma, ¿cómo salimos de esta circunstancia? Y ahí se hizo mucho más claro para mí que por lo menos mi camino era salir de ese sistema y empezar a tener algún otro tipo de vida. En ese momento conocí que era, como les decía, la agricultura orgánica, también la permacultura y también la medicina natural y el contacto con la biología que nos ha acompañado hace miles de años evolucionando junto con nosotros y cómo eso también podía beneficiar tu cuerpo. Y bueno, eso fue estudiar estas cosas. Ya empezó a ser obvio para mí que quería tomar esta alternativa diferente. Y bueno, básicamente eso fue lo que me motivó a salir de una ciudad y a venir a donde estoy ahora, en una finca. Yo creo que así como me había acostumbrado a cosas que eh, no eran tan beneficiosas para mi salud, también me había acostumbrado a muchas otras cosas, a una dinámica que se tiene en la ciudad, como las relaciones, a veces la rumba, la farra, las fiestas, el poder ir a cine todos los días, a un restaurante, visitar un centro comercial. En ese momento me gustaban los centros comerciales por toda la dinámica que había allí y pienso que es una transformación no solo de las cosas que haces, sino también de por qué las haces. Y eso te conecta mucho con un cambio interior. Bueno, si ya quiero abandonar algunos de mis dinámicas convencionales de vida, ¿qué cambios necesito hacer en mí para que esas también interiormente cambie y tenga la posibilidad de encontrar unas nuevas dinámicas y encontrar felicidad en esas nuevas dinámicas, ¿no? Porque esa costumbre te jala mucho, la inercia también te jala mucho. Cuando vine a vivir acá, pues hubieron varios retos porque vine a vivir y estaba solo en esta finca y al principio pues fue toda una historia. Cuando compramos esta finca, mi familia me ayudó a comprarla, yo no tenía la posibilidad económica para hacerlo. Y mis tías y una prima y otro tío me ayudaron, pero también sus condiciones eran que yo me hiciera cargo de los animales que había acá y de una vaca y de unos conejitos y no sé qué. Y claro, yo estando solo acá, pues tenía que hacerme cargo absolutamente todos los días de estos animales. Y eso sí no era nada fácil, porque no podía decir, bueno, un domingo me quiero levantar tarde, porque ya la vaca estaba ahí pidiendo que la ordeñara y las gallinas estaban esperando que les abriera el galpón y que les diera su maíz, y igual los conejos, y etcétera. Entonces, y además
la dinámica en el campo empieza muy temprano porque los animales también pues van a descansar muy temprano. Entonces el sentir que estaba como obligado a hacer eso cada día, pienso que eso fue una de las cosas más difíciles. Simplemente no poder pausar y decir, bueno, esta semana me tomo esta semana de descanso, de reflexión o de lo que sea. Pienso que sobre todo por el tema de los animales y bueno, eso fue algo interesante que tuvo unas grandes lecciones para mí. Pero creo que eso fue uno de los temas más complicados. Pienso que es un conjunto de cosas, pero si tuviera que definirme por una cosa puntual, yo creo que ha sido aprender del mundo natural. Eso realmente no lo puedes entender en libros, no lo puedes entender en videos, como sumergirte en eso, en los ciclos de lluvia. Aquí aprendí que habían 2 temporadas de lluvia en Colombia, ahorita ha cambiado un poco la cosa, pero entonces, y que era mejor moverse con respecto a esas 2 temporadas de lluvia para las siembras, para también la dinámica de los animales, eh, bueno, en fin, para muchas logísticas que pasan mucho en el campo con respecto a esos tiempos de la naturaleza. Aprender de microbiología de suelos, del crecimiento de las plantas, de qué plantas crecen más rápido, qué plantas te sirven para abonar, qué plantas te sirven como sombra, como alimento, qué animales tienen relaciones con diferentes plantas. Eso fue súper interesante para mí porque era no solo lo veía, no solo era una vivencia, una experiencia de inmersión en la escuela, pues, en esta gran escuela que le puedo llamar naturaleza, sino también tenía muchos apoyos. Entonces leía libros o en ese momento logré tener internet acá en la finca. Entonces, si había alguna duda, iba a internet, veía alguna cosa, pero luego la veía tenía la experiencia directa en el campo, ¿sí? Ya sea en la huerta, con los animales, etcétera, y además también a veces estaba acompañado de un poco de estrés, ¿no? Como a veces sembraba algo en la huerta y realmente tenía muchas ganas de que funcionara, de que se diera esto. Entonces leía todo lo que podía acerca de el cultivo, no sé, qué sé yo, del tomate, de la cebolla o de lo que sea, y ver que a veces no me funcionaba, pues era ahí como tener la cabeza de ¿por qué está pasándome esto? ¿Qué está aquí sin funcionar? Entonces eso te ayuda a ser mucho más profundo y a entender. Entonces, por poner un ejemplo, en solo la siembra de una planta pongámosle pimentón, aprendes acerca de qué es una solanácea, que es la familia de los pimentones, los tomates, las papas, y aprendes también que la atacan a unos hongos. Entonces tienes que aprender del mundo de los hongos, qué le gusta a los hongos, entonces que los hongos se producen mejor con humedad y con sombra. Entonces aprendes de humedad atmosférica y de cantidad de lluvia que cae en un lugar, cuál es el promedio de precipitación, pero entonces también la planta se conecta con el suelo. Entonces, ¿qué es esto de la física de los suelos? Entonces, si tienes suelos arcillosos que tienen una tendencia a tener más agua en su estructura, o los suelos arenosos, o la materia orgánica, ¿qué es la materia orgánica? Para mejorar las condiciones físicas del suelo, y entonces detrás de las condiciones físicas también vienen las condiciones microbiológicas, y aprendes qué son los microorganismos eficientes, cómo alimentarlos, cómo reproducirlos, cómo las lombrices te ayudan en la huerta. Entonces es todo un tema, ¿sí? Diferentes campos que se combinan solamente pues para que tengas pimentones, y es algo que en mi caso solo lo pude experimentar acá. Y así pues les estoy contando un ejemplo, pero así pues con muchos ejemplos más, con los animales y etcétera. Así que podría decir que eso ha sido de las cosas más bonitas, conectarme y entender el mundo natural. Una anécdota, ¿ok? Pues tengo 2 anécdotas. Una puedo llamar que es una anécdota divertida, aunque fue un poco estresante en su momento. Y lo que pasó es que, como les contaba, mis tíos querían que tuviéramos una vaca porque para ellos una finca sin animales pues no era finca o no era granja, o un poco su visión acerca de eso. Y bueno, yo acepté porque estaba acá y era un poco mi labor hacerme cargo
de las cosas que ellos quisieran tener en su finca, en su lugar. Entonces estaba el tema de la vaca y, y acá hay muchos naranjos. Y una vez la vaca, yo empecé a ver a la vaca que iba de un lado al otro corriendo. Y yo dije, bueno, ¿y esta vaca qué le pasó? ¿Se le dio la cosa de las vacas locas? No sé, no entendía su comportamiento y cada vez empezaba a correr más rápido y luego empezó a ponerse de espaldas y a poner las patas arriba. Y pues bueno, de una buscar en internet qué estaba pasando, vi que estaba un poco inflada, hinchada el estómago. Eh, y bueno, ahí me di cuenta rápidamente con esa información que se estaba timpanizando. Y lo que pasó es que se había intentado tragar una naranja, pero no había podido tragarse la naranja y entonces estaba llena de gases. Entonces corra a llamar al vecino y el vecino pues ya sabía lo de las vacas y las naranjas y no sé qué. Entonces meterle un palo entre los dientes para que no nos mordiera y meterle la mano para empujarle la naranja. Y pues cuando hice eso salió un montón de gas de la pobre vaca que estaba ahí como atorada. Entonces bueno, eso fue una experiencia al principio, al principio bien curiosa, pero que pudo terminar mal. Afortunadamente para la vaquita no fue así. Logramos hacer algo pronto con el vecino y bueno, es algo que me ha quedado siempre ahí en la memoria. Y ya otra cosa un poco más profunda para mí, en ese tiempo yo recuerdo que estaba teniendo una dieta mucho más vegetariana, casi vegana, un tiempo que estuve acá al principio. Y, y recuerdo que teníamos unos conejitos, igual, de esa idea de que la granja tenía entre más animales mejor. Entonces habían unos conejitos que los había dejado el propietario anterior, los propietarios anteriores de la finca, y uno de esos conejitos, o varios de esos conejitos en ese momento, empezó a dar una enfermedad. eh, no recuerdo ahorita el nombre de la enfermedad, pero es una enfermedad donde empiezan a tener calambres y es muy doloroso para ellos, según lo que leí. Y, y no se recuperan de esa enfermedad. Ya después de una semana de estar postrados, ni siquiera toman agua, no se alimentan y pues finalmente mueren en un dolor, pues en una agonía muy, muy fuerte. Y pienso que para mí fue eh, bien desafiante, bien profundo enfrentarme a tomar la vida de un animal en ese momento. Sí, yo en ese momento, como les contaba, estaba en mi tema del vegetarianismo, del veganismo, de respetar la vida en la mayoría de sus formas o en todas sus formas. Y entonces venía ese dilema, ¿no? De si al sacrificar a este animal le puedo ahorrar sufrimiento, le puedo ahorrar todo ese dolor al que puede estar enfrentándose ahorita, o será que es más compasivo dejarlo ahí morir eh, hasta que la muerte le llegue, que puede ser 7, 8, 15 días. Y bueno, son de esas cosas que te enfrentan mucho ahí. El mundo natural es bastante, no sé cómo llamarlo, sé que es un juicio de cualquier adjetivo que le ponga, pero podemos llamarlo salvaje, a veces despiadado, a veces también muy amoroso, muchas veces, pero es muy crudo. Y, y enfrentarse a esa crudeza a veces no estás como tan preparado para ello. Entonces, esas son como el par de anécdotas que les puedo compartir. Que si he logrado los propósitos, yo creo que he logrado algunos propósitos de mi idea de cuando quería venir a vivir al campo. Pienso que faltan muchos por completar. He estado trabajando mucho en el tema de las relaciones y de las relaciones sociales específicamente, bueno, también sentimentales, fraternales, familiares, pero el tema de las relaciones en el campo a veces no es tan fácil, sobre todo los primeros años que no viví con mucha compañía. Esa soledad es un poco compleja.
Momentos que fueron bien difíciles de temporadas de estar aquí bastante solo. Pero sí, creo que he logrado bastantes objetivos, pero faltan cosas por mejorar, eh, por lograr. Y justamente ahorita estoy trabajando en ello con la empresa con la que estamos trabajando, con el Grupo Kodama. Seguramente esta entrevista saldrá ahí en el canal. Y nos hemos dado cuenta que podemos hacer mucho más trabajando juntos, trabajando entre varias personas con un propósito, una misma visión del mundo, pues se pueden hacer cosas mucho más impactantes, con mucho más potencia, más poder, que cuando lo haces tú solo, cuando de pronto a veces está esa idea de la persona que se va por allá sola a vivir al campo, de ermitaño, y como que se desconecta del sistema. Pienso que fue mi propuesta un tiempo, pero luego me di cuenta que yo por lo menos era un ser mucho más social, que podía relacionarme con más personas y además que funcionaba mucho mejor, porque cuando estás solo en una finca, como les decía ahora, si te vas y no tienes quien le dé comida a tus gallinas, o quien ordene tu vaca, o quien deshierve la huerta, o el mundo de tareas que hay en una finca, cuando estás solo te das cuenta que es muy, muy complicado, y cuando estás en compañía, hasta si te tronchas un pie y no puedes andar, es mucho mejor poder contar con gente que te ayude en ese tiempo que necesitas esa ayuda. Entonces, bueno, eso es lo que creo. Se han logrado algunos objetivos, pero creo que podemos hacer mucho más, y ahora creo que viene lo más interesante y lo más bonito de esta experiencia. ¿Cuál es mi visión de la forma como los seres humanos habitamos este planeta? Yo creo que en realidad no creo que haya algo intrínsecamente malo en la forma en la que nos organizamos ahorita en ciudades o en pueblos o en estas formas de sociedad que tenemos ahora. Simplemente ha sido un momento en la evolución, ¿sí? Un momento que, como lo hablo en otro video, ha sido gracias al componente energético, específicamente a la cantidad de petróleo que hemos podido extraer ahorita de la tierra. Y pues como resultado hemos crecido un montón, y gracias a esa energía barata pues hemos podido hacer muchas cosas, desligarnos un poco del mundo natural. Pero creo que justo ahora, en este momento, con lo que está pasando con la pandemia, hay un llamado de la conciencia, yo lo llamaría también del sentido común, para plantearnos otras formas de vida, ¿no? Otras formas de habitar este planeta, otras formas que no sea simplemente aislarnos de la naturaleza y por allá dejar las reservas naturales y las reservas forestales completamente quietas, mientras que en otro lado desarrollamos ciudades hipercontaminadoras que finalmente van a terminar absorbiendo, van a terminar destruyendo por su necesidad de energía y su necesidad de consumo de recursos naturales, pues van a terminar consumiendo estos supuestos tesoros naturales, o bueno, que son tesoros naturales, pero estas reservas, estos lugares como que no queremos tocar. Está pasando claramente ahorita con el Amazonas, por ejemplo, simplemente porque un país como China necesita alimentarse, y por la idea de nivel de vida, pues quieren alimentarse con más carne de cerdo, y necesitan de dónde sacar la soya para alimentar esos cerdos. Entonces resulta que hay unos países por allá en Latinoamérica que pueden arrasar sus selvas para que estas personas tengan soya para sus cerdos y para podérselos comer. Entonces creo que esa desconexión con el mundo natural es la cosa más nociva que podemos estar ahorita experimentando como sociedad, porque igual, como les decía por ahí en otro video, cuando tú te tienes que enfrentar a tus residuos, a tus propios desechos corporales, o a tus basuras,
al resultado de tus acciones directamente, no simplemente dejándolo por allá afuera al frente de la calle y que venga un camión a recoger esta basura o jalar la cadena del sanitario y que se vaya lo que hiciste hacia el río, que nunca más supiste de eso. Cuando te enfrentas a este tipo de cosas, cuando están ahí cerquita a tu puerta, a tu casa, a tu nariz, pues es una propuesta completamente diferente la que empiezas a tener. ¿Sí? Y también cuando ves que el resultado de eso no solo te afecta a ti, sino también puede estar afectando a los pájaros que te despiertan o al agua limpia en donde te gusta meterte a nadar o la que utilizas para beber, pues ya no puedes simplemente cerrar los ojos hacia eso. Entonces creo que la ocupación de los seres humanos va a ir más hacia comunidades un poco más relacionadas con el campo. Es un poco también la propuesta que estamos experimentando nosotros, que estamos promoviendo nosotros, estas comunidades holísticas, intencionales, ahorita con el Nahual y con los otros proyectos que se están gestando en este momento. Pues es justo la idea, es recoger un poco toda la experiencia de estos años, las cosas que salieron bien, las cosas que salieron mal, de los proyectos, y empezar a ensamblar un modelo que tome en cuenta realmente los aspectos más importantes para que estos temas funcionen, como lo es el aspecto social, económico, el aspecto físico, el legal, el comercial, bueno, todos estos aspectos que engloban un proyecto, un proyecto de comunidad, llámese ecoaldea, llámese ecovilla, llámese ecohousing, como lo quieras llamar. Pero esa me parece que es una alternativa que va a ir cogiendo cada vez más fuerza y que puede ser algo que nos puede llevar, como les decía, a otro punto evolutivo, no viendo que está mal o que está bien, sino simplemente a otro punto evolutivo. Bueno, ¿qué le aconsejaría a alguien que quisiera irse a vivir al campo? Yo creo que una de las cosas más importantes es poder tener un poco la experiencia antes de tomar la decisión. Como si tienes un tío, un abuelo, un amigo con una finca, ve y pasa una temporada, unas semanas, un mes, un par de meses, conéctate con eso, conéctate con las logísticas las dinámicas que pasan en ese lugar. Si quieres visitar una ecoaldea, una ecovilla, si quieres venir al Nahual a visitarnos, a entender las cosas que pasan acá, o a tu propia finca. ¿Sí? Si tienes un lugar, ve y realmente sumérgete un poco en ese mundo. Y si tu propósito es tener una huerta o tener animales o lo que sea, ayúdale a un campesino a hacer su huerta, ayúdale a alguien que tenga una experiencia con ordeñar una vaca, con tener unas gallinas, pregunta cuáles son las dinámicas que se dan ahí, antes de simplemente tomar la decisión y hacerlo confiando en que los libros y los videos te van a dar una visión completa de las cosas. Creo que nada reemplaza esa experiencia. Y lo segundo es tomar en cuenta, a veces uno se deja llevar por el romanticismo de vivir en el campo, de volver al campo, ¿no? De volver a estar en una finca y el mundo natural y qué lindo, los pájaros, la naturaleza, etcétera. Pero a veces no tomas en cuenta también, como lo decía en en la pregunta anterior, los temas económicos, los temas de tus relaciones, cuánto tiempo vas a estar solo de pronto en la finca o con quién te vas a ir a vivir y qué acuerdos tienes con esas personas, cómo te vas a comunicar, qué tanto dependes de un mundo en una ciudad, de unas dinámicas de una ciudad, qué tanto lo vas a extrañar. Otra cosa que recomiendo mucho es para las personas que, como yo, hemos vivido en ciudades. Yo viví 24 años en una ciudad desde que nací hasta que ya vine a vivir al campo, pero para las personas que hemos vivido mucho en ciudades, también les recomiendo mucho no irse de una vez a fincas muy lejos, donde no tengan acceso a, a las facilidades que a veces o a las inercias que a veces tiene una ciudad, para que en el momento que extrañen ir a un cine o a un restaurante o a un concierto, no les quede a 8 horas o a 2 días y además en caballo y en barco y etcétera, sino no se despeguen tanto de ese mundo y entender que se puede vivir una transición. Personas como yo de pronto que lo hicimos
de una forma como de totazo, podría decirse, pero ya que lo viví no lo aconsejo. Es mejor poder hacerlo de forma transicional, ¿no? Entonces, bueno, eso es. Y pues bueno, muchas gracias por dejarme compartir estas cosas. Espero que esta información les sirva a las personas que lo puedan ver, que lo puedan escuchar. Como les decía, les agradezco mucho por su tiempo, por la atención. Y bueno, estamos en redes sociales, vamos a estar sacando material. Si quieren saber un poco más de lo que estamos proponiendo, los proyectos que estamos haciendo y también de las experiencias que hemos tenido en esta nueva vida. Muchas gracias.